Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Cintia Otaviano, soy doctora en comunicación y presidenta de la Organización Iberoamericana de Defensores y Defensoras de Audiencias. Nos estamos reuniendo hoy con un interés muy particular, que es seguir formándonos como defensores y defensoras, ya no solo de los ámbitos analógicos, sino también del digital, de las realidades mixtas. Y hoy, para profundizar sobre los neuroderechos, tendremos un conversatorio titulado Hacia el reconocimiento de los neuroderechos, desafíos y oportunidades. Nos acompaña la doctora Mónica Beltrán Gaos, consultora en protección de datos, especialista en esa materia. Recordarán que ya tuvimos un encuentro con ella sobre los derechos digitales, justamente en un momento muy particular del mundo, un mundo que está absolutamente polarizado, no solo desde las perspectivas ideológicas, con la promoción de discursos de odio, sino porque el 1% rico, con mayor nivel de riquezas económicas, pero que también son informativas, va creciendo exponencialmente y el 50% más pobre cada vez también es más pobre. Fíjense que Estados Unidos y China está concentrando casi la totalidad de los centros de datos a hiperescala, a la vez el 70% del talento mundial vinculado con la inteligencia artificial, el 90% de la capacidad bursátil, lo que podemos pensar como también una capitalización que se concentra en esas pocas manos que hacíamos referencia. Y el uso, como sabemos también, no solo de las personas y de nuestros datos, de nuestras emociones y de todo aquello que nos constituye como humanidad, generando una sociedad cada vez más ansiosa, mal dormida, entregando una serie de habilidades, como por ejemplo las que entregamos a la inteligencia artificial, como el chat GPT, que el otro día leía que una sola consulta en chat GPT puede consumir 10 veces más de electricidad que una búsqueda en Google, y que están estimando que va a demandar niveles de consumo de energía que de hecho va a equiparar al consumo que tienen países enteros. En ese escenario es que Mónica siempre muy generosamente nos va a introducir en el mundo de los neuroderechos. Desde España, donde ahora son las 19:06, con la participación de colegas de México, que tienen una diferencia horaria que los encuentra a la mañana, son las 11:06, y el mediodía para quienes estamos en latitudes como la de Argentina, Brasil y Uruguay, transitando las 14:06. Así que encontrándonos en estos distintos lugares del mundo, le cedemos la palabra a Mónica, le damos la bienvenida y un gran agradecimiento y muy profundo de parte de toda la OIT. Bueno, pues muchas gracias, Cintia. Es un gusto y un placer volver a estar aquí contigo y con todos los compañeros que nos están acompañando, y mil gracias a la OIT por esta nueva invitación. Espero que no sea la última y podamos seguir colaborando muchas veces más con temas interesantes. Y bueno, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en todas esas latitudes, así que dense por bienvenidos a todos. Y pues efectivamente vamos a hablar de los neuroderechos, pero antes de enfocarnos específicamente a los neuroderechos hay que ir un poquito hacia atrás y ver cuál es la materia prima de estos derechos, ¿no? Que es el cerebro. Bueno, el cerebro, lo que producimos en el cerebro. Pero vamos, ese va a ser nuestro primer punto de estudio, de investigación y de análisis. El cerebro podemos verlo desde un punto de vista científico, que sería pues, analizarlo como un órgano de nuestro cuerpo, que además, pues, viendo el porcentaje del peso y del tamaño del resto de órganos que tenemos, no es el más grande ni el que más ocupa. Sin embargo, es un órgano que está conformado por principalmente agua y grasa, y que nos puede llegar a solicitar más del 20% de la energía que podemos producir a través de la ingesta y del consumo de oxígeno, por ejemplo, en un momento en el cual estemos muy, muy concentrados. Es decir, es un órgano muy importante, cosa que no estoy diciendo nada nuevo, lo sabemos perfectamente. Pero desde el punto de vista ya
no orgánico o científico o médico, sino ya desde un punto de vista más humano, en el cerebro se alberga cosas tan importantes como la inteligencia, las emociones, la memoria. Es decir, estamos hablando de nuestro ser como tal. Y eso nos lleva a que el cerebro podemos verlo de una manera aséptica como un órgano, como lo acabamos de decir, pero el cerebro tiene una singularidad propia. Y no me voy a meter a hacer un análisis de una singularidad científica o médica, pero sí hay que hablar de una singularidad desde el punto de vista de lo que producimos a través de él. Y ahí sí estamos hablando de los neurodatos. Tracy Tokuhama Espinosa, que es una profesora de la Universidad de Harvard especializada en neurociencia del aprendizaje, dice: los cerebros humanos son tan únicos como las caras humanas. Mientras que la estructura básica de la mayoría de los cerebros humanos es la misma, partes similares en regiones similares, no hay dos cerebros idénticos. El genotipo único de cada persona se combina con experiencias de vida para dar forma a los caminos neuronales. Bien, en esta expresión de esta profesora de Harvard nos está diciendo que en el cerebro nosotros producimos información, que son datos, que están relacionados con nosotros mismos. ¿Y por qué es ello? Porque los pasamos por el prisma o por como si dijésemos, el filtro de nuestro propio ser. Y eso nos hace únicos. Bueno, también es importante hablar de que en esa conformación de esta información tan única hay que hablar de la plasticidad del cerebro, que es la capacidad que tiene para poder reorganizarse funcionalmente y estructuralmente a lo largo de toda nuestra vida, adaptándose a las diversidades del entorno en el cual nosotros como personas nos desarrollamos. Por lo tanto, el cerebro se convierte en un pilar único de nuestro propio conocimiento y de nuestro propio ser. Es el gran repositorio o un repositorio universal del que todos estamos dotados, pero hay que ver qué es lo que se almacena en ese repositorio. Y como os decía, que almacenamos lo que conocemos en el mundo jurídico, los neurodatos. Los neurodatos son información que se genera en nuestro cerebro y en el sistema nervioso central. También son llamados datos primarios, ¿vale? Y bueno, pues eso, cada cerebro es único y el cerebro es capaz de albergar, vamos a ver algunas cifras, 80.000 millones de neuronas, que equivaldrían a más de 10 veces la población del mundo, o hablar inclusive de albergar en nuestra cabeza 4.7 millones de libros. Imagínense la capacidad que tenemos en nuestro cerebro de albergar información y de generarla. No solo albergarla, sino generarla. Bien, entonces, si a esto le añadimos que todos los días nuestro cerebro produce neuronas, aproximadamente unas 1.400 diarias, aunque bueno, no todo eso lo que reluce, porque a medida que uno va cumpliendo años, esa plasticidad que hablábamos del cerebro se va ralentizando, pues bueno, a partir de los 40 producimos toda la vida, toda nuestra vida. Generamos neuronas, pero cada vez menos. Así que nada, no nos pongamos tristes, pero bueno, seguimos siendo productores de neuronas. Entonces, esta super máquina en la que se convierte nuestro cerebro en generar información, como os decía, está relacionada íntimamente con nosotros porque pasa la información por nuestra propia fábrica de creación de información y de análisis, nuestro copyright, y eso convierte al neurodato en un dato personal. Ahí es donde encontramos la conexión para poderlo calificar como dato personal. Hay que recordar que el artículo 4 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es un marco general a nivel europeo, pero que ha servido de guía para muchas normativas en protección de datos a nivel mundial, define los datos personales de la siguiente manera. Dice: los datos personales es toda la información sobre una persona física identificada o identificable que se considerará, cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente
en particular mediante un identificador como puede ser un nombre, un número, un dato de localización, un identificador en línea o uno o varios de estos elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Entonces, si nos damos cuenta, el concepto de dato personal es cada vez más amplio porque abarca prácticamente todos los ámbitos en el cual una persona puede desarrollarse o puede hacerse presente. Pues bien, la OCDE, en su recomendación sobre la innovación responsable en neurotecnología, dice que los datos cerebrales son datos relacionados con el funcionamiento o la estructura de un cerebro humano de un individuo identificado o identificable que incluye información única sobre su fisiología, salud o estados mentales. Entonces, si tenemos claro que un neurodato, que es la información que se genera en nuestro cerebro bajo nuestro propio prisma y que es considerado un dato personal, entonces ahora hay que ver cómo esos datos los procesamos, los medimos y los analizamos para después plantearnos si es necesario su regulación o no, su protección o no. ¿Cómo medimos estos datos que provienen del cerebro, los neurodatos? Pues se miden a través de una ciencia especial que se llama la neurotecnología. La neurotecnología, según Eaton y Yes, en la revista Nature Biotechnology, dice que es cualquier desarrollo que permita monitorizar o modificar la función cerebral. Bien, el Consejo Europeo de la Unión Europea, en su Declaración de León, también habla de la neurotecnología como el conjunto de dispositivos y procedimientos utilizados para acceder, controlar, investigar, evaluar, manipular y o emular la estructura y función de los sistemas neuronales tanto de animales como de seres humanos. Si se dan cuenta, en esta Declaración de León sobre la neurotecnología utilizan unos verbos muy poderosos porque hablan de acceso, control, investigación, manipulación o emulación de una estructura neuronal. Entonces, hay que ver que la neurotecnología abarca todas estas acciones y cómo eso nos puede afectar en la protección de lo que serían nuestros datos. Bien, en un inicio las neurotecnologías que sirven para medir y para todas estas acciones que acabamos de mencionar, pues principalmente se aplicaban al ámbito de la medicina y de la investigación sanitaria, ya que lo que normalmente se buscaban eran soluciones para pacientes que se encontraban en situaciones pues ya de desahucio o ya con enfermedades crónicas con mal pronóstico e intentaban mejorar las calidades de vida. Pero claro, el mundo avanza a pasos vertiginosos y cada vez más en los días en los cuales estamos con principalmente el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces la industria vio que todos esos avances que se estaban aplicando solo a un ámbito de nuestra vida, como era la sanitaria o la de investigación de medicina, se podían ampliar a lo que sería nuestra vida cotidiana. Claro, abren un mundo de posibilidades inimaginables, no solo para beneficio, en principio, de la comunidad, de la sociedad, pero también, ¿por qué no? Para un beneficio propio, claro, eso es un filón, evidentemente, es una opción lucrativa, pues bueno, maravillosa. Entonces, nos encontramos en esa situación en la cual estas neurotecnologías avanzan de acuerdo a las propias exigencias que surgen de la sociedad y también, ¿por qué no?, de las propias empresas. A diferencia de muchas tecnologías de frontera, la neurotecnología puede acceder directamente y manipular y emular la estructura del cerebro y con ello producir información sobre nuestras identidades, nuestras emociones, nuestros ánimos, nuestros miedos. Y esto ya nos lleva a hablar, que después lo comentaremos, a que es necesario en este uso de la neurotecnología poner siempre un límite. En realidad es un límite que tiene que ser consensuado a nivel general, por lo tanto estaríamos hablando de una ética a la hora del uso de estas tecnologías por
por el cómo inciden en nosotros, ¿no? Entonces, nuevamente la OCDE, a través del Grupo de Trabajo de Biotecnologías, Nanotecnologías y Tecnologías Convergentes, generó un estándar internacional, bueno, una recomendación para un estándar internacional en neurotecnología basada en los siguientes principios. Promover una innovación responsable, ahí sale, bueno, de ahí podríamos derivar la ética. Priorizar las evaluaciones de seguridad en todos los sentidos, pero principalmente hoy en día que los ciberataques están a la vuelta de la esquina en cualquier ámbito que ustedes quieran, desde el teléfono, las cuentas bancarias, lo que sea. En la seguridad hoy en día es importantísimo en el mundo digital, es un pilar fundamental que no podemos olvidar, porque de ello gran parte de nuestra protección descansa en esa seguridad. Promover la inclusividad, que llegue a todos, fomentar la colaboración científica, permitir el debate en la sociedad, porque muchas veces uno piensa, o yo lo pienso, que a lo mejor estoy yo mal, que a veces nos venden, hablando del filón, que es para el sector empresarial, todo este tipo de neurotecnologías, hay veces que uno piensa, ¿realmente necesito esto que me están vendiendo? Pocas veces reflexionamos sobre lo necesito porque te lo muestran como que es que si no tienes eso, vamos, no puedes salir a la calle. Y claro, eso es una manera también de una hasta manipulación en la voluntariedad de si consideras que necesitas eso o no y qué tienes que ceder para poder obtener ese servicio, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate, pero viene al caso, ¿no? Cuando estamos hablando de permitir el debate en la sociedad. Yo creo que la sociedad tiene que empezar ya a manifestarse de una manera positiva, pero también crítica constructiva sobre estos nuevos avances para preservar lo que es más importante, que es nuestro propio ser, nuestra propia dignidad y privacidad. Otro principio sería capacitar a los organismos de supervisión y asesoramiento. Bueno, ya sabemos que a niveles internacionales existen instituciones que se dedican a la revisión de todas estas normativas, de crear foros para justamente poder llegar a acuerdos universales. Luego, salvaguardar los datos cerebrales personales y otras informaciones. Bueno, pues eso es obvio que hay que salvaguardar lo que queremos a través de lo que vamos a hablar después, que serían los neuroderechos. Y promover culturas de gestión y confianza en los sectores público y privado. Bueno, desde las instancias tanto públicas como privadas nos llegan mensajes a veces tranquilizadores, modernizadores, innovadores, pero a veces también de muchas dudas, ¿no? Creo que todos estamos en este proceso de aprendizaje. Entonces, la neurotecnología, como digo, se aplicó en un principio en lo que serían los estándares de sanidad y de medicina, pero bueno, no ha sido el único. Por ejemplo, en educación también se ha utilizado bastante este tipo de tecnologías para poder medir principalmente resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta factores externos e internos de los estudiantes y de los alumnos. En el entretenimiento, bueno, pues ya sabemos que se utiliza, yo creo que es uno de los ámbitos en donde más se ha estado utilizando lo que podríamos llamar este tipo de injerencia de las neurotecnologías para generar una satisfacción en el ámbito lúdico, como puede ser el metaverso. En economía y en marketing también se ha llegado a utilizar para predecir comportamientos de los consumidores. En seguridad y vigilancia, bueno, pues hoy en día hay cámaras de videovigilancia que te hacen, o sea, te pueden sacar una información increíble que no solo es una imagen como tal, como podemos pensar la cámara que tenemos en nuestra casa o en el trabajo. No, es impresionante la capacidad de información que pueden albergar. Entonces, todas estas manifestaciones en donde la neurotecnología puede tener presencia es hablar de la neurotecnología de consumo, ¿vale? Es yo utilizo esta tecnología para mi propio consumo y para mi propio beneficio. Lo aplicamos en nuestra vida diaria, bueno, dependiendo de qué dispositivos utilicemos y en fin, una serie, qué tan modernos seamos o no,
Pero una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es que nos deben de solicitar el consentimiento para poder llevar a cabo este tipo de injerencias. Otros ejemplos que creo que son bastante, algunos ya muy conocidos, de utilización de las neurotecnologías como neurotecnología de consumo, es por ejemplo la compañía Neuralink. En el otro conversatorio que tuvimos salió a colación, que es la compañía de Elon Musk, que bueno, crea un implante, un chip, que te lo ponen, te lo insertan en tu cuerpo y genera una serie de conexiones entre ese implante y las ondas neuronales, y se utilizan para, por ejemplo, sobre todo para cosas que es, por ejemplo, para la casa, ¿no? Lo que se llama el IoT, ¿no? La inteligencia en las... ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, por ejemplo, llegas a casa y dices, pues voy a prender las luces. Pues no las prendes, simplemente lo piensas y se prenden. Voy a llamar por teléfono, lo llamas. Voy a encender el fuego de la cocina, los calentadores, tal. Es decir, es un implante que te ayuda en cosas caseras, por ejemplo, ¿no? Esa es la más conocida hasta ahora, pero lo que no pensamos es que toda esa información que se genera entre el chip y nuestras ondas neuronales están quedando almacenadas en una empresa que es privada y que tiene su propia política de privacidad y su propia política de gestión de la información. Entonces, uno, como consumidor, puede quedarse en el primer estatus, que es pensar, ¿qué me beneficia? ¿Me va bien? ¿Me ayuda? Oye, fenomenal. Pero el consumidor tiene que saber cuál es la contraprestación a eso, y es que tú estás dando la posibilidad de que entren en tu cerebro para generar algo que a lo mejor, no lo sé, se podría hacer de otra manera, ¿no? Menos invasivo. Por ejemplo, hay otra empresa que se llama Neuroelectrics, es una empresa española, creo recordar que estaba en Cataluña, y aquí sí que está más enfocado al ámbito de pacientes, ¿vale? Pero lo que me pareció muy, muy increíble es que justamente para ayudar a estos pacientes que tienen una condición de salud, pues bueno, no muy buena, han creado un neurogemelo, un neurotwin, y es que a través de un modelo matemático mecanizan el cerebro humano, o sea, en este neurotwin genera la situación de salud del paciente real para ver cómo lo pueden ayudar a que mejore. Es como un yo, un tú virtual, obviamente totalmente controlado y con visión sanitaria, pero aún así acceden a todos tus datos, y además datos de salud, que son datos, como bien sabemos, sensibles y de categoría especial. Luego hay otra que se llama InBrain Neuroelectrics, que también es una empresa española que ha desarrollado una plataforma neuronal de extremo a extremo que combina hardware y análisis de datos para decodificar y modular redes neuronales, maximizando los tiempos de terapias y restaurar eficazmente la movilidad. Este es específico para movilidad de pacientes, ¿vale? O sea, todas estas cosas están fenomenal. A mí todo me parece fenomenal, pero hay que poner atención en realmente cuáles son los riesgos y los límites que no debemos sobrepasar nosotros, ni como consumidores, ni las empresas, a la hora de desarrollar estas técnicas, ¿no? Estas tecnologías. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos. Y ahí llegamos a lo que sería el concepto de neuroderechos. ¿Qué es un neuroderecho? Pues si ya sabemos que es un neurodato y que hay unos instrumentos que nos ayudan o que pueden llegar a analizarlo, manipularlo, evaluarlo, emularlo, hay que pensar que eso tiene que tener un reflejo en el mundo jurídico, porque realmente la protección del ser humano, si nos paramos a pensar, todos nuestros derechos están relacionados con nuestra persona. Entonces, si yo estoy protegiendo mi imagen, estoy protegiendo mi voz, estoy protegiendo mis datos personales, pues bueno, ahora
por el momento histórico que estamos viviendo del desarrollo de las nuevas tecnologías, hay que plantearse cómo podemos proteger lo más íntimo que tenemos, que es nuestras redes neuronales y nuestros datos más originales, más propios de nosotros, ¿no? Bien, entonces los neuroderechos son una nueva generación de derechos porque nacen a raíz de las necesidades que se generan en la realidad, cuyo objetivo es proteger la actividad cerebral frente al avance de las neurotecnologías. Vale, este es un concepto aséptico, indoloro e inoloro, ¿vale? O sea, esto es la definición tal cual. Pero los neuroderechos hay que empezar a desgranarlos de una manera que podamos entender cómo podemos proteger nuestra actividad cerebral frente a este avance de las neurotecnologías. Entonces, hay que desarrollar un listado, o bueno, no, hay ya propuestas de listado de cuáles serían estos neuroderechos. Yo voy a tomar el listado propuesto por la NeuroRights Foundation, que es una fundación presidida por Rafael Yuste, que es un español que está afincado en Estados Unidos y que esta ONG, esta fundación, está asentada en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y son pioneros en todo el estudio de estos nuevos derechos y nos presentan 5 derechos en este listado. El primero es la privacidad mental. Cualquier dato obtenido de una medición de la actividad neuronal debe de mantenerse en la privacidad. Si se almacena, se tiene que obtener previamente el consentimiento del titular de esa información. Y nosotros tenemos que decidir si queremos que nuestra actividad neuronal sea nuestra y solo nuestra o no, a través del otorgamiento de este consentimiento. Pero de inicio es la privacidad mental, ¿vale? Este sería nuestro primer derecho, neuroderecho. La segunda es la identidad personal. Como hemos dicho, en nuestra actividad neuronal se generan los datos primarios, los neurodatos, que al pasarlos por nuestro propio filtro se convierten en datos personales y por lo tanto generan parte de nuestra identidad como seres humanos. Entonces es preservar nuestro yo más original frente a cualquier agente externo que quiera manipularlo, emularlo, atacarlo, aunque suene un poco fuerte, pero es decir, distorsionarlo. Entonces es nuestro derecho a la identidad personal. El tercero sería el libre albedrío o la libertad cognitiva. Es la libertad de decidir de manera libre y autónoma sin que las neurotecnologías puedan manipularnos. Es decir, el ser humano, los individuos, debemos de poder tener el control último sobre la toma de todas nuestras decisiones sin ningún tipo de manipulación externa. Entonces, es muy importante junto con bueno, realmente todos estos derechos van tomados de la mano, porque si nos damos cuenta, la libertad cognitiva o el libre albedrío va de la mano con la identidad personal y, por supuesto, con la privacidad mental. Es decir, todo es de un todo hacer extractos, pero todo está concatenado. El cuarto sería acceso justo al aumento mental, es decir, todos o a la mejora mental, más que el aumento, a la mejora mental. Es decir, como estos desarrollos de las neurotecnologías, claro, implican un gran gasto, ya sea a nivel en el sector público, en el privado, en el que nos encontremos, pues es verdad que se pueden dar circunstancias en las que todos no puedan acceder a los mismos. Y entonces ahí se genera ya una situación de discriminación debido a un nuevo concepto, que serían los humanos aumentados.
¿Quiénes son esos? Pues son aquellos que tienen capacidades mentales mejoradas y que pueden generar una discriminación con el resto de la población que no pueda llegar a tener acceso a estos nuevos desarrollos de las neurotecnologías. Por lo tanto, quedémonos con la idea o con el nombre de humanos aumentados. Bueno, a mí me pareció increíble esta nueva concepción derivado de este tipo de acceso a las neurotecnologías. Y por último sería la protección contra sesgos, que es generar contramedidas para combatir los sesgos en las normas de los algoritmos para las neurotecnologías. Es decir, hay que diseñar los algoritmos de manera que incluyan la entrada de todos los grupos de usuarios para poder evitar cualquier tipo de sesgo que al final va a terminar en una discriminación, ¿no? Entonces, esto sería el listado que propone NeuroRights Foundation y que en realidad hoy en día ya empieza a haber, o sea, ya hay muchos estudios o empieza a haber una producción de investigaciones y de análisis bastante amplia sobre los neuroderechos, y aunque algunos los llaman de manera diferente y tal, pero vamos, estos serían los que han obtenido un consenso mayor a nivel del ámbito de investigación y de propuestas de futuras legislaciones. Pero ¿qué es lo que pasa con estas propuestas de, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya sabemos que tenemos neurodatos, ya sabemos que de ellos podemos derivar unos nuevos derechos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Hay que concretarlo. Para que sean reales, hay que concretarlos en una norma para poderlos ejercer y exigir, ambas. Porque solo ejercerlos, pues muy bien, pero ¿qué tal que no los puedes ejercer o te los violan? Entonces, ¿cuáles son las garantías que vas a obtener para poder exigir que se te reponga en tu derecho o que tú puedas estar protegido? Entonces, es hablar del esfuerzo normativo, y digo esfuerzo porque no es igual en todos los lados, en todas las partes del mundo, cómo están analizando este punto en específico de la normatividad de estos derechos. Lo primero es que inclusive se ha presentado un no consenso sobre si es necesario o no regularlos. ¿Por qué? Porque hay algunas voces que se alzan diciendo que en realidad estos derechos ya están regulados en las constituciones o en los ordenamientos jurídicos que sean, pero están regulados de manera implícita en, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, en el derecho a la libertad religiosa, es decir, en todo lo que se consideran derechos fundamentales. Entonces, estas voces dicen, no lo consideramos necesario, por lo tanto, ¿para qué tanta alaraca con estos nuevos derechos si en realidad ya los podemos ejercer? Esa es una visión, la cual yo no comparto, pero hay que decirlo, ahí está y habrá que analizarlo. Yo no lo comparto porque yo creo que sobre todo frente al desarrollo, el avance de la inteligencia artificial, hay que ponerle nombre a las cosas y ponerle límites para que la convivencia entre el ser humano y la inteligencia artificial o las máquinas, como lo queramos llamar, pues sea la mejor posible y sea beneficiosa, aceptando los riesgos que haya, pero que supere el beneficio al riesgo, ¿no? Para que valga la pena, evidentemente. Entonces, en Europa, pues en los años 90 ya existía una creciente preocupación por el avance de las tecnologías. El Consejo de Europa primero hizo sus pininos en el ámbito de la medicina y la biología, pero ya después, a mediados de los años 90, a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya se reconoce expresamente un derecho fundamental a la integridad mental como una de las expresiones del derecho fundamental de dignidad humana. Es decir, claro, a veces es un poco el camino de reconocimientos de nuevos derechos no siempre es tan fácil. Es necesario empezar todo el arduo trabajo de lo que es un reconocimiento a nivel de norma, ya tenga carácter obligatorio o no lo tenga, siempre hay que empezar por lo conocido, ¿no? A ver por dónde entro para que esto tenga sentido. Y en este caso, pues bueno, yo creo que hicieron una relación lo suficientemente lógica y es
que la integridad mental tiene que ver evidentemente con la dignidad humana. Y también lo relacionaron con el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales. Bien, es que todo tiene que ver, todo está dentro de de una misma canasta, por decirlo así, porque todo tiene que ver con nosotros. Nosotros no solo somos un todo, pero aunque nos podemos dividir en compartimentos estancos, finalmente somos un todo. Entonces, en esta Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a finales de los 90, se reconoce el derecho fundamental a la integridad mental. En España, hasta el año 2022, se creó un Centro Nacional de Neurotecnología que está adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que bueno, tiene como objetivo ser un centro a nivel mundial especializado en el desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en los fundamentos del cerebro humano. Bueno, ahí tenemos una referencia en España de una institución que se dedica al estudio de todas las neurotecnologías y obviamente tiene que en algún momento confrontarse con el tema de los neuroderechos. Pero no solo es a nivel público, sino también a nivel privado, que podemos encontrar, estoy hablando en este momento de España, hay una fundación que se llama Fundación Hermes, que me pareció, leí un position paper que se lo denominan neuroderechos, la imprescindible protección del cerebro, en donde hacen una propuesta que me pareció muy interesante, que es la elaboración de un nuevo reglamento europeo sobre neuroderechos, cosa que me pareció que podría llegar a ser un complemento del actual reglamento de protección de datos y el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, que como ustedes saben, y ya lo comentamos la otra vez, es la primera norma a nivel mundial en donde se ha regulado el uso de la inteligencia artificial. Entonces, esta propuesta de crear un nuevo reglamento a nivel europeo sobre neuroderechos, en donde esta fundación, que lo vuelvo a decir, Fundación Hermes, propone que contenga lo siguiente, que es la categorización de las interfaces cerebro-computadora como dispositivos médicos, o sea, que se califiquen como dispositivos médicos, porque cualquier dispositivo neurotecnológico es capaz de registrar la actividad cerebral. Y entonces, por esa parte, debe de considerarse que ese dispositivo tiene que ser médico y los datos recaudados por ellos como datos de salud y, por lo tanto, altamente protegidos por ser de carácter sensible o de categoría especial. Entonces, ahí como que intentan redoblar la protección, generando una nueva calificación de los dispositivos que almacenen este tipo de información o puedan procesar este tipo de información. Luego que la titularidad y la explotación de los datos, pues obviamente dependen y están bajo el dominio del propio productor, que somos cada uno de nosotros, y que debe de haber un consentimiento previo para poder llevar a cabo cualquier tipo de acción con nuestras neuronas. Luego, los límites por edad. Pues claro, si hoy en día ya se está poniendo límites al acceso a las pantallas para los menores, se están recomendando por médicos, por psicólogos, por educadores, por todo, que el acceso a las redes sociales, bueno, por supuesto, a todo lo que sea inteligencia artificial debe de llevar un estricto supervisión, pues dependiendo de a qué nivel hablemos, ¿no? De las instituciones, de los padres, de los tutores, de los profesores, pues bueno, los límites también por edad deben de estar presentes en el uso de las neurotecnologías. Luego, la restricción de aplicaciones, pues claro, siempre debe de haber previamente un estudio del riesgo y del beneficio para saber si es posible desarrollar la neurotecnología que queremos de acuerdo a el beneficio o no que va a tener para la sociedad. Prohibición de perfilar y categorizar a los usuarios, es como el derecho a no ser sujeto de decisiones automatizadas, ¿vale? Y por último, la formación sobre los neuroderechos. Bueno, aquí volvemos a lo de siempre. La formación, la creación de una cultura en una sociedad sobre un tema es fundamental para que los individuos sepan cómo ejercer sus derechos, saber qué derechos tienen, cómo ejercerlos, cómo exigirlos, cuál es su contenido real, cuáles son los límites reales. Es decir, es necesario
formar, sobre todo en una nueva disciplina como sería esta, porque es que si no, por mucho que haya un grupo de investigación, un grupo a nivel mundial, que es muchísima gente, pero bueno, quiero decir, si esto se queda solo a los altos niveles de investigación de los poderes públicos y demás, pero no baja a la sociedad, pues se va a quedar a mitad. Esto va a ser un desastre, como todo lo que pasa cuando no ocurre eso. Entonces me pareció bastante interesante esta propuesta, ojalá esto pues llegue a buen término, no lo sabemos, pero es una propuesta que ahí está. A nivel de América, bueno, en Estados Unidos, el año pasado, el mes de mayo, en el estado de Colorado, se reformó su ley de la privacidad e incluyó por primera vez la definición de neurodatos. Bueno, ahí tenemos un pinino. El caso más importante a nivel de América es el de Chile, porque en el año ya 2021 se llevó a cabo una reforma a la Carta Magna, a la Constitución, y se reconocieron, se reconocieron los neuroderechos y se llevó a cabo una propuesta de ley de neuroderechos que hasta donde tengo entendido todavía no se ha aprobado la ley, pero sí hay un fallo histórico de la Corte Suprema de Chile del 9 de agosto del 2023 en donde confirman los neuroderechos al ordenar a una empresa de neurotecnología llamada Emotiv que elimine todos los datos cerebrales recopilados de un ex senador llamado Guido Girardi. ¿Vale? Este es un fallo histórico, si a alguien le interesa se lo puedo hacer llegar. En Brasil, en diciembre de 2023, el Estado brasileño de Río Grande do Sul incorpora oficialmente los neuroderechos a su constitución. En México, en el año 2023, hubo a través del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es el sistema que existía antes de la reforma que ha habido en estos últimos meses, que bueno, finalmente pues deshizo lo que era el INAI y todo el sistema que estaba hasta ese momento. Entonces, en el anterior configuración de protección de datos en México sí que se propuso la Carta Mexicana de Derechos Digitales, que ya la comentamos en el conversatorio anterior, en donde se incluía en el capítulo 7º los neuroderechos, que en realidad proponían los mismos que los que hemos comentado basados en el listado de NeuroRights Foundation, ¿no? Pues esas son algunas de las referencias que tenemos ahora a nivel mundial sobre posibles acercamientos a normar esto y a reconocer estos derechos. Ahora, yo creo que sí que es muy importante hacer un pequeño hincapié en cómo relacionar los neurodatos, que tienen que ver efectivamente con el ejercicio de los neuroderechos, y la inteligencia artificial, es decir, avance o retroceso. Eso es como yo me lo planteo. ¿Esto es un avance o estamos retrocediendo? Yo creo que está de más señalar que la inteligencia artificial, pues bueno, ya llegó, ya se quedó y ahí va a estar, ¿no? Esto ya no nos podemos zafar de ello. Entonces, analizar si es un avance o es un retroceso con respecto a los neurodatos y cómo se podrían llegar a ejercer los neuroderechos, yo creo que hay que verlo desde un punto de vista científico y desde un punto de vista jurídico. En el científico, también lo llegué a mencionar en el conversatorio anterior, es que es necesario revisar cómo nuestro cerebro actúa y responde cuando los ponemos al uso de la inteligencia artificial. Compartí y comenté un estudio que la verdad ha sido bastante comentado en el ámbito jurídico, que ha sido el del Tecnológico de Massachusetts, del MIT, que fue de junio de este año, en donde presentaron un estudio, un experimento con 3 grupos, no sé si alguien ya lo ha leído o conoce de él, pero bueno, hicieron un experimento con 3 grupos de estudiantes en donde a cada uno de ellos les daban la posibilidad de acceder o no a este tipo de recursos a través de la inteligencia artificial y estudiaban cómo
el cerebro respondía y cómo desarrollaban las actividades que eran pues, de escribir ciertos textos, resolver algunos problemas y demás. Y había un grupo en donde no les daban acceso a ningún tipo de recurso de inteligencia artificial, otro grupo en donde tenían o sea, accedían a algunos y otros en donde tenían abierta la posibilidad de utilizar todo tipo de recursos. ¿Qué pasó en el resultado de este estudio? Pues nada, un resultado que a mí en lo personal no me sorprendió porque es algo lógico, pero sí te hace pensar mucho, porque ¿cuál fue el resultado? Pues que aquellos que resolvieron todas las actividades sin tener acceso a ningún tipo de recurso externo, pues su actividad cerebral fue mucho, con diferencia, mucho mayor que aquellos que tuvieron un acceso parcial o total a este tipo de herramientas. Entonces, ¿cuál es la moraleja o cuál es el análisis que se hace? Pues que cuanto más nos acerquemos a este tipo de apoyos, porque en realidad deben de verse como herramientas de apoyo, pues no nos ayudan a nuestro nivel cerebral. O sea, inclusive hay algunos, incluso en los periódicos y demás, no sé si lo habrán leído, diciendo, ChatGPT nos hace tontos o somos más tontos. Seguro que lo han leído porque, vamos, ha salido en todos los sitios. Y es verdad, o sea, no es que sea verdad, sino que efectivamente si tú a tu cerebro no lo pones en una situación de esfuerzo y de límite, no genera información, se hace vago. El uso reiterado de este tipo de herramientas puede hacernos vagos a nivel cerebral. Y eso, claro, pues bueno, habrá gente que dirá, bueno, a mí no me importa. Bueno, a mí sí me importa. A mí sí me importa ser más vaga a nivel de mi posibilidad neuronal. Y esto ahora ya está comprobado, ¿no? Que esto es así. Por ejemplo, otro estudio que llevado a cabo por la Real Academia Nacional de Medicina de España hizo, bueno, no es un estudio, bueno, fueron de diferentes ponencias presentadas en una celebración en abril del 2024 llamada la Semana del Cerebro. Se alzaron voces que señalaban que reducir el esfuerzo neurológico disminuye nuestra capacidad para pensar críticamente y resolver los problemas de manera independiente. Es decir, nosotros mismos podemos ser nuestros propios enemigos si abusamos del uso de este tipo de tecnologías porque nos estamos limitando de una manera, voy a decir consciente, aunque no estoy segura porque creo que mucha gente no es consciente, de una manera, vamos a decir, directa, consciente o no, de nuestro pensamiento crítico y de nuestra independencia desde el punto de vista de toma de decisiones y de resolución de conflictos o de problemas que se nos pongan por delante. Y claro, eso a la larga puede ser preocupante, vamos a dejarlo así. Eso sería desde un punto de vista científico, cómo nos podría afectar el uso de la inteligencia artificial o cómo puede incidir. Desde un punto de vista jurídico, yo hablaría de los derechos de la personalidad. Es decir, los derechos de la personalidad son derechos inalienables e imprescriptibles que protegen frente a todos la integridad del ser humano en su vertiente física y espiritual. Bueno, lo espiritual suena muy romántico, ¿vale? Pero bueno, lo espiritual lo podemos entender como aquello, hoy vamos a bajarlo al terreno más técnico, pues sería la parte de la privacidad, de lo que yo quiero preservar frente a los demás. Entonces, si nosotros, a través de la inteligencia artificial, a través del uso de nuestros datos, de las neurotecnologías, pueden incidir en nuestro cerebro, en nuestras ondas cerebrales, nuestros pensamientos, nuestra memoria, y pueden emularlos, pueden analizarlos, pueden manipularlos, entonces ahí sí hay que levantar la voz y recordar que tenemos derechos de la personalidad y que además se reflejan en el listado que hemos hablado y que no podemos perder de vista porque, claro, el uso de la inteligencia artificial en muchas ocasiones puede llegar a la creación de mundos paralelos a la realidad en la que vivimos y, por ejemplo, no sé,
a través de un metaverso, ¿vale? Un metaverso ahora está más o menos en el ámbito lúdico, pero eso no sabemos hasta dónde va a ser así, ¿vale? La percepción, inclusive la percepción que nosotros podemos tener de la realidad o no, se puede ver tergiversada, se puede ver alterada como consecuencia de la interacción con la inteligencia artificial y nuestro propio yo. Entonces, estos dos ámbitos hay que analizarlos de una manera mucho más, con mucho más cuidado, con mucho más tiento, con mucho más respeto, que no simplemente decir, ay, sí, yo le doy a todo consentimiento y, ah, sí, 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 uy, qué bien, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer la otro, ay, voy a hacer mi tarea, mi tesis, mi lo que sea, me meto al chat GPT que me lo dé todo y yo, mira, a las 5 de la tarde me pongo a ver la tele, que es lo que me apetece. Está muy bien, pero hay que ver qué es lo que dejamos en el camino para sentarnos a ver la tele a las 5 de la tarde. Y no solo en tiempo, sino a nivel mental, a nivel de personalidad, a nivel de independencia, de autonomía y un montón de cosas más. Entonces, ¿por qué sería necesario, frente a todo lo que hemos hablado, y que yo ahora sí ya como que me posiciono en la necesidad de regular estos neuroderechos ya de una manera no aislada, sino a nivel general, mundial, que hubiese un consenso universal sobre los mismos? Es porque la combinación de la inteligencia artificial con las neurotecnologías puede llegar a haber un abuso en los sesgos cognitivos y en las emociones de las propias personas, y entonces si se regulan pueden establecerse los límites, que es lo que decíamos antes, hablar de la creación de una neuroética. Segundo, las normas actuales de derechos humanos, si los piensan, pueden llegar a ser insuficientes, porque claro, todo evoluciona. Entonces, las normas actuales de derechos humanos nos sirven de base para todo, pero hay que revisar también que no vayan a quedarse atrás con respecto a los nuevos avances. Como digo, el desarrollo de una neuroética creo que es un reclamo que no podemos dejar de lado, crear una cultura de los neuroderechos y la formación. Ya sé que lo digo muchas veces, pero bueno, aunque no es, bueno, me dedico a la academia cuando puedo y a hacer este tipo de charlas que me encantan, pero la formación es algo fundamental para poder entender de inicio, porque no es tan fácil. O sea, la gente, y ahora ya me voy a cosas anecdóticas, la gente no entiende cuando dicen, ¿de qué vas a hablar? Yo, ay, pues mira, de neurodatos, de neuroderechos, y dicen, ¿y eso qué es? Digo, pues mira lo que tienes aquí. ¿Pero y eso para qué? ¿Pero y eso? ¿Pero eso cómo lo explicas? Pero no saben, pero se alucinan más bien, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho, mucho para que la gente siquiera pueda pensar que esto existe y que es urgente reflexionar sobre ello y regularlo, porque llegará un momento en el que ya no va a ser, o sea, va a ser una auténtica necesidad por la realidad de la que vamos a vivir y que estamos viviendo ya, no que vamos a vivir, que estamos viviendo ya. Lo que pasa es que hablamos de la inteligencia artificial, pero no nos estamos dando cuenta de que está empezando a haber una nueva convivencia entre el ser humano y las máquinas diferente a la que hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esto es nada más pues eso, datos que he dado, ¿no? Pero hay mucho más. Lo que pasa es que, claro, ya llevamos una hora. Pero bueno, encantada. Ojalá haya sido de interés. Excelente, Mónica. Sí, por supuesto que fue de interés. Vamos a abrir a consultas a quienes están en este momento participando y después cuando lleguen en línea también te las acercamos. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Mónica. Yo mientras aprovecho para que nos reiteres el dato que daba sobre Colorado en Estados Unidos, porque después pude anotar el de Chile, Brasil, México, pero el dato que nos acercabas
de Colorado, Estados Unidos, con respecto a justamente el reconocimiento de los neuroderechos. Sí, fue en mayo del 24. Si quieres te lo hago llegar. ¿Qué era? Porque no llegué a anotar. Es una reforma de la ley a la privacidad. Ahí está. Sí, yo creo que podemos armar otra vez un baúl de herramientas con esa reforma entonces a la ley de privacidad, la sentencia de la Corte de Chile, este dato de Brasil, de Río Grande do Sul, que los terminó incorporando, según te entendí, y este Sí, capítulo séptimo de neuroderechos del Consejo de Datos Personales de la Carta Mexicana de Derechos Digitales, ¿no? Creo que puede ser sí, interesante. No sé si alguien puntuó alguna cosa más, porque creo que el trabajo de la MIT lo habías compartido, tal vez se puede volver sí, a compartir, ¿por qué no? Y sí, no sí, sé, ese trabajo ya. Bruno, que es de los míos, que toma nota como yo, no sé si te quedó algo pendiente por ahí. Va, adivino que hiciste eso, Bruno. Sí, que a mí lo que me tiene es un poco como, o sea, lo que me tiene con interés es como qué visión tienes o qué visión nos podrías compartir como de un poco de la hoja de ruta que podríamos construir para, pues, para repensar este marco de derechos humanos considerando los neuroderechos, ¿no? Es decir, eh, venimos nosotros trabajando, bueno, constantemente en cuestiones que tienen que ver con derecho a la información, a la expresión, a la comunicación, pero de repente pareciera que esto fuera como un añadido y en realidad me parece que no es un añadido, ¿no? Que es una manera de repensar lo que ya existe a la luz de tecnologías que están emergiendo, ¿no? Y siempre es un problema porque las tecnologías emergentes, primero sale la tecnología y mucho tiempo después ya sale por ahí la regulación, ¿no? Pero creo que Claro, la regulación no va a salir si no la estamos impulsando, que es lo mismo que tratamos de hacer pues con las propias otros temas que tenemos y que nos parecen importantes. Entonces, no sé desde tu perspectiva, como si tuvieras cierta claridad y más ahora que has estado tanto tiempo pasando por acá, por México y tal, un poco de claridad sobre qué hoja de ruta o qué, desde tu opinión, qué pasos podríamos seguir para, pues, para hacer este replanteamiento, ¿no? Para pensarlo desde esa... ok. Bueno, a ver, yo creo que mi hoja de ruta, bueno, pues de inicio que no se deje de hablar del tema. O sea, que no sea como un boom, ¿vale? Hay veces que luego, no sé, ocurren hechos, ¿vale? Que generan mucho barullo, mucha conversación, mucho con todo, y luego, quién sabe, ya no sabemos qué pasó. Lo primero es no dejar de hablar del tema. Lo segundo es, como no podemos dejar de hablar del tema, yo creo que siempre desde las universidades es un foro maravilloso para poder mantener en el reflector la universidad, ONGs, es decir, todo aquello que no sea una institución que dependa del gobierno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Entonces, desde cualquier foro que tenga interés en el tema, creo que es muy importante que se traiga a la palestra, se le ponga el reflector y que la gente realmente se empiece a dar cuenta de que esto es una necesidad. O sea, no plantearlo como, ay, voy a ser muy moderno y me voy a sacar de la manga un nuevo derecho. No, a ver, si nos damos cuenta, las voces que se alzan en contra de regularlos porque consideran que ya están reflejados en los derechos existentes, yo les diría, bueno, no te lo voy a negar, o sea, si yo me pongo a hacer una interpretación de los derechos, claro que todo lo puedo recondicionar a lo que, de dónde provienen esos derechos, ¿vale? Porque todo está relacionado con uno mismo. Entonces, yo lo que les diría es, si tú te pones a pensar todo lo que está protegido, realmente el cerebro en ningún momento, o sea, lo que yo pienso está en la libertad de pensamiento, que es que yo puedo pensar lo que yo quiera y puedo discernir de lo que digan los demás y capacidad de producción de lo que yo quiera. Pero el hecho mismo
de que lo que yo pienso, lo que yo tengo aquí es mío solo, eso no hay ningún derecho que lo diga así. Y el problema está en que un derecho no se puede ni crear ni pensar de manera aislada. Obviamente, como tú bien dices, primero viene la situación, viene la realidad y a posteriori siempre viene la norma. O sea, una norma, las normas preventivas, pues no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Pues, pues yo creo que no van por ahí, ¿no? O sea, las normas siempre son reactivas. Es decir, ha pasado esto, hemos identificado este problema, vamos a regularlo y vamos a decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo te lo protejo, cuáles son los límites, tal. Pues con esto es lo mismo. O sea, yo no creo que haya que utilizar una hoja de ruta distinta a lo que se ha hecho hasta el momento. Lo que creo que es que hay que hacerlo. No hay solo, y creo que los gobiernos, sobre todo los poderes legislativos, deben de ponerse a la obra en esto. O sea, yo sé que tienen muchísimos temas para legislar y que devienen obviamente, previo a legislar tiene que haber un consenso político para que eso salga. Es decir, ya sabemos que todo el proceso legislativo es muy complicado. Pero si nosotros como gente que no está en el nivel de gobierno no ponemos el reflector suficiente para que nos hagan caso, va a ser muy difícil. Y nosotros no podemos regular, podemos proponer, podemos desde los organismos presentar recomendaciones, pero no podemos llegar a darle el valor de obligación o el valor de ley, porque pues no tenemos esa facultad ni esas competencias. Entonces, yo creo que mi hoja de ruta es no dejemos de hablar de este tema. No sé si te he respondido, ¿eh? Pero es lo que yo pienso. Sí, sí, muchísimas gracias. Súper bien. Sí, tomé aquí un par de notas, pero me funciona muy bien. Te agradezco mucho y en general me parece que hay como, es que son un montón de cosas para pensar y bueno, vamos en el camino, pero creo que lo que es interesante de lo que planteas es ir estableciendo dónde tienen que estar los límites, ¿no? O sea, todos son Claro, posibilidades, pero sí tenemos que claro. saber dónde establecer los límites para mantener la humanidad de todas las cosas que hacemos. Claro, por supuesto. Desde luego, es imprescindible. La neuroética es imprescindible que la vayamos construyendo y no poco a poco. Por favor, mañana. O ayer, como decimos quienes somos periodistas, que sea para ayer. Pues eso, ya llegamos tarde. Ya llegamos tarde. Muchas gracias, Bruno, por la consulta. Hilda y después Gaby. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ay, pues es un tema súper interesante, ¿no? Y muy absolutamente retador. Pero, o sea, no, pero tiene que ver, creo que esa vertiente de, tiene que ver con biotecnología, con, por ejemplo, la medicina genómica y también Ujú, todos estos desarrollos de la medicina que claro, buscan intervenir como en la fisicalidad de lo humano y por supuesto por extensión en la parte física del pensamiento, ¿no? Creo que también está relacionado con ello, pues, y por eso también estaría muy de acuerdo con lo que tú dices, que no es tan fácil hablar de neuroderechos como una extensión simple de los derechos humanos que ya conocemos. ujú, Porque, o sea, yo he escuchado mucho en relación como, no, pues si los derechos digitales son los derechos humanos aplicados en el ámbito digital, bueno, sí, es cierto, pero hay cuestiones, casos, asuntos, perspectivas que lo digital ha abierto y que no existen en otro lado, ¿no? Entonces, y una de esas vertientes tiene que ver con la de los neuroderechos. Creo que entonces no es así como tú señalas, yo estoy de acuerdo, tan fácil hacer la extensión como que derechos humanos en el ámbito del pensamiento o algo así, o frasearlo así. Creo que es importante conocer toda esa complejidad que arrastra el asunto de la tecnología ya involucrada con la biología o la fisicalidad o lo humano de los seres humanos, ¿no? Creo que eso es muy, muy, muy importante para poder entenderlo y de ahí
tener, efectivamente, no sé qué otras haya, otras áreas haya, pero sí tener referencia como la biotecnología y la medicina genómica, que de pronto para quienes estamos en ciencias sociales nos parece muy lejana, pero ya no lo es tanto, ¿no? O Ujú. sea, desde el que te pongan un chip para que registres tu tarjeta de crédito o vayas pagando o puedas tener acceso a lugares, eso ya es un involucramiento de la parte física, de la parte biológica, que nos pone en otro supuesto, nos pone en un ámbito distinto, creo, ¿no? Y nada más, estaba yo leyendo, me encontré una empresa del Reino Unido, que es una empresa que se dedica a hacer estudios de prospectiva, que se llama LSN Group Global, LSN Global. Habla ahora, me encontré un artículo sobre algo que denomina sintoceno, ¿no? Yo me había quedado como en el antropoceno, que ya estábamos ahí, pero el sintoceno como una nueva etapa que la ven como prospectiva en la historia humana, en donde precisamente el diálogo entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana se combina y se funde ya con desarrollos como estos de la biotecnología y la genómica y las prótesis digitales para los seres humanos. ¿Tú has escuchado algo de esa agencia? ¿Es seria? No, no, pero me la voy a apuntar porque lo voy a ver. ¿Me puedes repetir el nombre, porfa? Es L, la letra L, Ujú. la letra S, ¿Sí? dos puntos, N, N de niño, global. Y así lo pones en el buscador y así Ah, ok, aparece. Es una empresa que hace prospectiva como que de todo, ¿no? ok. Eh, pues yo creo que tienes, como está, todo lo que decías con respecto a las biotecnologías y todos los avances que hay en el ámbito de la medicina, principalmente para mejora de la situación, de la calidad de vida de ciertos pacientes, no solo por una enfermedad, sino porque tengan algún tipo de tara, ¿vale? Es verdad que hay una ética derivada de todo eso que se llama la bioética. Ujú. ¿Sí? Entonces, la bioética es muy amplia porque tiene que ver con toda la ética que debemos o que se debe respetar para todo lo que implique una afectación al cuerpo humano. ¿Sí? Pero al cuerpo humano entendido desde un punto de vista científico o médico o sanitario. Cuando hablamos de neurodatos y neuroderechos y hablamos de neuroética, o sea, sí que hay una relación porque el cerebro es parte de nuestro cuerpo, pero la neuroética va más eh, a regular cómo nos afecta la manipulación de nuestras ondas neuronales, que obviamente es un concepto científico, pero yo creo que va más al establecimiento de límites jurídicos, la neuroética, porque lo que es también tiene que ver con la biología, porque claro, ciertos implantes, por ejemplo, en el cerebro sí que es verdad que hay una injerencia física en la persona, ¿no? Y entonces ahí aplicaría la bioética, pero la neuroética es cómo debe tratarse la información derivada de esa parte física. ¿Sí me entiendes? Es un matiz, porque en realidad la neuroética podríamos llegar a decir que forma parte, hasta cierto punto, de una bioética, pero tiene ese matiz. Es cómo debo tratar y cuál es el límite para poder manipular o analizar esos datos que provienen de una parte física. Bueno, esa es mi visión, ¿eh? Pero bueno, tienes razón, o sea, en realidad hay cierta relación, claro, porque tiene que ver con una parte de nuestro cuerpo. Solo que la neuroética es algo más específico, la bioética es más amplia, por decirlo Mm. así. Mm. Pero sí, hay mucho que estudiar, que analizar y que discutir y es que es muy amplio. Y todavía es verdad que aunque cada vez
se habla más y hay más porque yo investigo y voy viendo, mira, hay un nuevo artículo, mira, esta tal, o sea, me voy dando cuenta de que hay mucho más de lo que yo creo, aún así me parece que estamos como iniciando, no digo que en pañales, porque eso sería, no se ha hecho nada, pero creo que se está iniciando en este ámbito de los neurodatos y los neuroderechos, sobre todo en lo que es el reconocimiento a nivel jurídico. Bueno, ahí entré, Hilda, a la página y lo que veo es que eso LS de N Global dicen que es en realidad la plataforma de inteligencia de Future Laboratory, otra empresa pero que trabaja sobre supuestamente tendencias, datos, investigaciones y estudios de caso y comportamiento emergente de consumidores. Parece más, según lo que dicen acá, tendencias del consumidor para mejorar las ventas y el feeling y demás combinando inteligencia humana y artificial. Eso es lo que proponen. Eh, Me parece que esto va más por el lado de lo de Elon Musk, ¿no? Y esa tendencia a trabajar sobre Sí, de los... la neurotecnología de consumo. Sí, Así sí, es. por supuesto, es una empresa, pero que es muy influyente, ¿no? O sea, todas las empresas en el mundo tienen estudios de prospectiva que, por decirlo menos, funcionan, Sí. Bueno, claro, nunca hemos dicho que no funcionen. ¿no? Ajá, No, que exacto, funcionan maravillosamente. Y si no, que exacto. miren las cuentas de banco. La mía seguro que no está Claro. así. Vamos, ya te lo digo ya. No, no, no. O sea, funcionan en el sentido que además, por supuesto, en el ámbito económico, pero en cómo alcanzan a leer a las masas, ¿no? Al gran volumen de la humanidad en estas tendencias de consumo. Claro, porque generan grandes bases de datos para empezar, que Exacto. implican un montón de información que tiene que ver con preferencias, con gustos, con visitas a determinadas páginas web, qué tipo de producto se ha comprado en los últimos 5 años, 6 años, no sé, independiente. Entonces, todo eso lo filtran y sacan una tendencia de consumo. Y eso lo hacen a través, evidentemente, pues, de inteligencia artificial, porque son grandes, grandes bases de datos. La cosa es que esas grandes bases de datos que tienen información personalísima de la gente, habrá que ver si han obtenido los consentimientos, cómo los están filtrando, si los datos han sido anonimizados previamente, si no, porque si no, al final, en manos de privados, queda una cantidad de información brutal que tiene que ver con nosotros. He hecho Sí, manos claro. privadas. Otra cosa es a nivel público, que evidentemente, pues claro, los gobiernos necesitan saber de nosotros cierta información por todo el tipo de persecución de delitos, de hacienda, de tal. Hay cosas que uno tiene que ceder porque es por un bien común, en este caso, que el gobierno te genere la protección y los derechos y que cumpla con el estado de bienestar que le corresponde. Y otra cosa son los privados. Que Sí, los que privados además también en el caso del derecho del Estado y los gobiernos también hay filtraciones y usos no éticos de esa información, ¿no? Bueno, claro que se venden las bases de datos, pues claro, eso está a la orden del Claro. día. Y sobre todo el tema de la ciberseguridad. Uno piensa que, o sea, bueno, ha habido muchos casos de esos, pero y algunos conocidos. Uno piensa que por estar los datos a nivel de no sé, una secretaría de Estado o inclusive presidencia o aquí los ministerios, no es posible que exista un ciberataque. Y claro que pasa. Por supuesto que pasa. Claro. Y vuelan una cantidad de datos impresionante. Y eso al final, ¿a quién pone en peligro? ¿Al gobierno? No, te pone en peligro a ti como ciudadano. Porque Claro. con esa información no sabes quién ha cometido el cibercrimen, no sabes qué va a hacer con ello. Y la verdad es que es un tema, ¿eh? El tema de la ciberseguridad. Hoy en día, bueno, ya sabemos que en la mayoría de las universidades y de los programas de estudio a nivel global ya existen los estudios especializados en esta nueva forma de protegernos y en esta nueva forma de delinquir, porque además encima tú no te enteras. O sea, es que ni te enteras. Que es lo que, a mí eso es lo que me genera mayor inseguridad, ¿no? Que puede haber un problema con tus datos
y tú no te enteras hasta que al final ocurre algo. Esa es la gran inseguridad del ciudadano y de las personas hoy en día, que no podemos tener el control de todo. Pensamos que lo tenemos, pero no lo tenemos. Y es preocupante, claro. Hombre, no hay que Claro. pensarlo nada más levantarse por la mañana, por favor, porque nos saldríamos a la calle, pero de vez en cuando hay que reflexionar. Sobre todo Bien. viendo cuándo damos los consentimientos y cuándo no, en aquello que podemos controlar nosotros. Claro, en lo que no, pues... Ese es el punto, Mónica, porque una cosa es hablar de mercadotecnia, de Big Data, de derechos digitales, como conversamos hasta aquí, y otra cosa es cuando ya estamos pensando que hay empresas que trabajan sobre nuestro pensamiento y sobre las relaciones neuronales no explícitas. Me parece que Claro, ahí claro. radica la conflictividad de lo que estamos hablando. Las explícitas están claras, 24/7, a través del celular y todos los dispositivos. Estamos en observación permanente. Somos un laboratorio a escala global de estudio e investigación del ser humano, sus comportamientos, sus deseos, sus idas y vueltas y demás, sus temporalidades, cuánto tiempo me quedo. Ahora, por ejemplo, me quedé en la DLS 2.N y están viendo qué pasa conmigo, entonces me van tirando distintas atracciones para que vuelva a scrollear, para que me vuelva a meter. Eso es un universo. Pero aquí Ujú. estamos hablando de un universo que es previo, que no queda en esa huella digital, No, porque está no, en que es mi el propio origen. cerebro y yo no lo compartí. Todas mis Claro, ideas y mis reflexiones mientras estamos aquí. El tema es que sí hay empresas que comienzan con, quitemos el campo médico, que está claro y que hay más investigaciones avanzadas, pero que comienza con el encendido de la cafetera, con y mi acaba pensamiento con de querer todo. encenderla, y ya hay una investigación sobre mi desarrollo neuronal, mi decisión horaria momentánea, explícita, la construcción de un pensamiento porque no toqué ningún botón. Entonces ahí sí me parece que viene un universo de complejidades que ya está dentro nuestro, no en lo explícito, sino en lo que construimos en la mayor intimidad posible, porque los pensamientos no siempre los compartimos. No, Entonces me no, parece claro, que ese es el claro, punto, ¿no claro. es cierto? Por eso te digo que Bueno, es el origen de todo. claro, Es el dato totalmente. primario, es tu dato primario, que Sí, solo e tú... inconfesable muchas veces, porque la diferencia que hay con el mundo digital es que son confesables desde el anonimato o desde otro lugar, pero de lo que estamos hablando aquí es de lo no dicho, es de solo lo pensado.